presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos a nuestro segmento de estudio bíblico. Queremos en esta ocasión saludarlos y pedirles que abran su Biblia, si es posible, para algunos pasajes bíblicos sobre el tema que vamos a aportar en esta ocasión. Hemos estado hablando de la iglesia, hemos hablado de asuntos generales concernientes a la iglesia, hemos hablado de las figuras de la iglesia, hemos hablado de las características de la iglesia y de varias de esas cosas en otras presentaciones. Pero hoy queremos hablar de que esta iglesia se prefigura en la palabra de Dios como la esposa que espera al esposo, a su rey, que se prepara para venir al encuentro con su rey. ¿Cómo se prepara? Pues vamos a estar hablando de algunos de estos elementos. Pero antes que todo, en esta ocasión, entonces vamos a hablar acerca de cómo es que esta figura se nos presenta en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es decir, la figura de la esposa, de Dios como el esposo, y de esta ilustración, figura que también toma características escatológicas, porque el esposo al final viene y prepara estas bodas, y bien cantamos y bien predicamos en la actualidad de que vienen las bodas del Cordero. Veamos algún par de escrituras. Comencemos por unos elementos. Primero veamos algunos elementos que tienen que ver con el pacto matrimonial que Dios nos presenta en el Antiguo Testamento. Aquí encontramos nosotros que en primer lugar este pacto matrimonial Dios lo estableció con el pueblo de Israel, y luego el pueblo de Israel falló a este pacto y por eso envió a los profetas y disciplinó a Israel por causa de su infidelidad. En el Nuevo Testamento se nos presenta ahora como la esposa que se está preparando para la venida de su rey. Pero veamos primero lo que dice Ezequiel capítulo 16 versículos 8 hasta el 14. En estos versículos encontramos este pacto. No lo voy a leer exactamente todos, pero el centro de este mensaje dice así: entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre, te ungí con aceite, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Mire cómo presenta el Antiguo Testamento este pacto. Hay bastantes capítulos y versículos que leer, tanto en el libro del profeta Ezequiel como en el libro del profeta Jeremías. Más adelante el profeta Jeremías más bien tiene otra aportación, y miremos esta otra escritura en Jeremías capítulo 3 versículo 20. Dice: porque así dice el Señor. ¿Qué pasó con el pacto? Yo haré contigo como has hecho tú, que has despreciado el juramento violando el pacto. Yo recordaré, sin embargo, mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Y aquí Ezequiel dice que establecerá un pacto eterno. Pero luego Jeremías en 3:20 dice: ciertamente como una mujer se aparta pérfidamente de su amado, así habéis obrado pérfidamente conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Entonces, lo que quiero presentar aquí es que en el Antiguo Testamento se presenta esta imagen de el marido, del esposo como Dios, y de su pueblo como la esposa. En este caso, Israel, y en el caso que presentan aquí los profetas, está hablando de que ese pacto fue una desilusión, fue un fracaso para Dios en el caso de tratar de llevar al clímax, llevar al fin de la historia el pueblo de Israel. Más adelante encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, en el capítulo 21 de San Mateo. Dice: por tanto os digo, y estos son los versículos 43 y 44,
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí habla de dos cosas importantes el Señor Jesucristo en este pasaje del capítulo 21 de San Mateo. Habla de que aquel pueblo, le está hablando a los judíos en ese momento, si usted ve el contexto de este capítulo 21 de San Mateo, le está hablando a los judíos y les dice que Dios entonces, porque el pueblo había fallado en su pacto, en pacto matrimonial, entonces que le va a dar el reino a los que produzcan los frutos de ese reino. Hemos hablado un poquito de eso en otras presentaciones, pero ahora vamos a ver cómo cómo se nos presenta aquí en la Biblia, cómo debemos prepararnos. Entonces, Jesús empieza a preparar una iglesia que ya no es de Israel, que ya no es los judíos. Y entonces, naturalmente, aquí los sistemas escatológicos toman posición para tratar de explicar cómo es posible que se dé esto en los días finales. Pero a ese punto no voy a llegar hoy yo. Yo quiero hablar acerca de cómo Jesús está preparando a su iglesia para que Él pueda venir nuevamente. En el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Efesios, versículos 26 y 27, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Dios termina, por decir así, Dios en el Antiguo Testamento termina su pacto con Israel y decide formar la iglesia hecha de israelitas, judíos y de todas las demás naciones que se llaman en la iglesia gentiles o no judíos. Tener una iglesia de tipo universal. En el Nuevo Testamento entonces se nos presenta una iglesia no ya de los judíos, no ya de Israel, sino del mundo entero, de a todos aquellos que quieran venir. Por eso, en los capítulos 1 hasta el 3 del libro de Apocalipsis encontramos que Jesús está en medio de los 7 candeleros. Y mire qué pasa, cómo es que está preparando Dios esta iglesia. La está purificando, le está hablando con amor, le está hablando de su redención, le está hablando de cómo nosotros debemos entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario para redimirnos, como lo leímos en este pasaje de Jeremías que leímos al principio, cómo nos limpió de nuestra impureza, cómo nos sacó y nos limpió de nuestra inmundicia y nos trajo para ser su iglesia. Pero cuidado, no somos la iglesia solamente porque vengamos y alguna vez, como lo hacemos en las iglesias, levantamos la mano para aceptar al Señor Jesucristo, ya somos la iglesia. Tenemos que entrar en el proceso de formación, de discipulado, de disciplina, de santificación. Y esto es lo que presenta el Señor Jesucristo a las iglesias que tenemos en el libro de Apocalipsis como una muestra de la iglesia universal, y que por eso es que selecciona 7 de esas iglesias en el Asia Menor, que hoy es el territorio de Turquía, allá en el Medio Oriente, y selecciona estas iglesias para señalar en ellas aquellas cosas buenas que tiene la iglesia, pero aquellas cosas en que está fallando. Y le señala las cosas buenas y luego la aplaude, la felicita, la congratula, pero luego le dice: pero tengo algo contra ti. Con la excepción de la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Filadelfia, a las 5 restantes iglesias en medio de estos 7 candeleros, que son las 7 iglesias tomadas como una muestra, podríamos decir hoy que se utiliza en estadística, entonces él le dice, por las cosas que está purificándola, está diciéndole: arrepiéntete, haz las primeras obras.
arrepiéntete, porque si no vendré a ti en juicio y vengo pronto. Luego le dice a otra, arrepiéntete y vela, vela. Hay un antiguo himno de los que ya no se cantan mucho en las iglesias, muy pocas iglesias lo cantan, que dice: Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, rendido de amor, velando esperando a su augusto Señor. Entonces, a nosotros nos importa, nos debe de importar el ponerle atención, aplaudir, estar agradecidos por las cosas buenas que podemos estar haciendo en la actualidad como iglesia, pero ponerle atención a cosas que están allí y que en aquellas iglesias como muestra están también sucediendo en la actualidad, porque acuérdense de que el reino de los cielos en la iglesia y a través de la iglesia recoge de toda clase de peces, y en el reino de Dios hay buena semilla y hay cizaña. Entonces Dios está señalando a la cizaña y diciendo: arrepiéntete, vela, compra oro refinado en fuego y vestiduras blancas y ungüento para que puedas ver. Estas cosas necesitamos no solamente leerlas, sino que interpretarlas y poner el oído, porque como dice el mismo Señor Jesucristo, y como lo vamos a enfatizar en mi próxima presentación, el que tenga oídos para oír, oiga. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.